De acuerdo, entonces hoy corresponde continuar y ya terminar una vez más el ciclo de porciones, ¿cierto? Y hoy corresponde la porción de Doda Braja, que es la última porción de Deuteronomio, que está en Deuteronomio 33 y 34, ¿cierto? Entonces habíamos quedado en que esta porción la podamos compartir Jess y yo, así que vamos a compartir. ¿Sí? No les vamos a compartir pantalla porque se nos va a hacer un poquito aquí complicado y estamos aquí en vivo, así que más vale que escuchemos y prestemos atención y si podemos ir tachando o anotando, pues sería mejor igual como lo hacíamos antes. Entonces, ahí Shalom, amados hermanos, con los que están aquí presentes y con los que están desde casa. Que el Señor sea pues hablando nuestras vidas. Me gustaría también hoy día hacer recordatorio del anterior parasha, que estuvo excelente, fue el cántico de Moisés, en donde entendimos que era más el juicio que el Señor tenía para el enemigo, ¿sí? Y fue muy, muy buena, muy enriquecedor y continuamos. ¿Ya? Dentro del contexto, podemos leer Deuteronomio 32, del 48 al 52, en donde se le permite a Moisés contemplar la tierra de Canaán. Y dice lo siguiente: y habló el Señor a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte de Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó. Y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte el cual subes, y se unido a tu pueblo. Así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificáis en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Pero sabemos que la promesa trasciende esta heredad terrenal, más bien es la heredad celestial, la cual la vamos a ver a continuación. En el capítulo 33 nos dice: y esta es la bendición, la injerción, la brajá, que bendijo Moisés, varón de Elohim, a los hijos de Israel, frente a su muerte. Y ahí es importante entender la palabra abraham, que no tiene connotación de prosperidad, como cuando nosotros escuchábamos antes de la palabra bendición, entendíamos como que es algo que nos va a ir súper bien, que todo va a ser prosperidad, pero no es esa connotación la que tiene, sino que de ser injertados en Yehoshua HaMashiach, como lo dice en Romanos 11:17, en donde dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho, no, bueno, aquí en el celular no sale el resto del versículo, pero bueno, o sea, es esa relación, ¿no? La injerción, que es mucho más que lo que habíamos entendido antes, que era la bendición, de que si estábamos con Dios éramos bendecidos y prósperos y todo. No, es mucho más ser injertados de Yehoshua HaMashiach en el olivo santo que es él, ¿sí? Y en el verso 2 nos dice: y dijo el Señor, vino desde, aquí hay que poner mucha atención, entonces vamos a poner todos mucha atención para ver lo que hemos encontrado. Realmente hoy día que estuvimos estudiando un poco con José, nos dimos cuenta de este versículo que es wow, ¿sí? Entonces sí dice: y dijo Moisés, ¿no? Vino el Señor desde Sinaí, y ahí en Sinaí el significado es espinoso, y amaneció desde Seir. El significado de Seir es chivo a ellos. Deslumbró desde el monte de Param. Param significa cavernas, y llevó desde miriadas de santidad, o sea, lo incontable de la santidad. ¿Quién? El Señor. Desde su diestra el decreto de fuego, o sea, el listar para ellos. Y aquí vemos, ¿no? Cuando leemos de la siguiente manera: el espinoso, nosotros decimos, pero ¿cuál es ese espinoso? No. Y leemos Mateo 27:29, en donde dice: y tejiendo una corona de espinas
se la pusieron sobre su cabeza. ¿A quién? A Yehoshua. Y ahí vemos, ¿no? Él es el espinoso, Yehoshua Hamashiach. Ese chivo, ese chivito expiatorio en donde eran declarados los pecados y que, ¿quién es? Yehoshua Hamashiach, en el único que fue, o sea, puestos nuestros pecados y fue consumado para siempre, ¿sí? Fue un sacrificio para siempre. Y también vemos aquí las cavernas. ¿Quién estuvo 3 días en una caverna? ¿Quién fue? Yehoshua Hamashiach. ¿Sí? Entonces aquí le vemos al Señor y también vemos esta profecía, ¿no? Que declara Moisés, dice, y llegó desde las miriadas, desde lo incontable de la santidad, desde su diestra el decreto de fuego para ellos. Y ahí dice la ley, ¿no? Bueno, puede ser la ley o también puede ser como aquí en el mismo verso de Mateo 27-29, a continuación en la parte B nos dice, y una caña en su mano derecha. Entonces, le tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y una caña en su mano derecha y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo, salve rey de los judíos. ¿Sí? Aquello era una burla que hacían en contra de Yehoshua, pero aquí vemos esa profecía cumplida, ¿sí? Entonces, no sé si tú quieres acotar algo más. Vale, entonces sí, pues la verdad que este versículo nos había causado muchas dudas. Y son de estos versículos que si uno le invirtiera mucho tiempo, resulta que una de dos, uno se termina decepcionando o tal vez es que hay que ponerle un poco más de atención. Y si ustedes recuerdan, tal vez no nos acordamos porque yo no me acordaba mucho, pero el año pasado se acuerdan que habíamos comentado algo respecto de este pasaje. Y claro, el año pasado habíamos considerado bastante los comentarios de algunos comentaristas a la vez de la palabra de la Torá. Y resulta que ven en este versículo. ¿Qué llama la atención en este versículo? Sí, en el 2. ¿Qué llama la atención? Exacto, los lugares, ¿no es cierto? Desde, ¿qué dice? Desde Sinaí, desde Seir, desde Parán, y en alguna versión tal vez dirá desde Cádiz, ¿no es cierto? Entonces, claro, aquí digamos, la primera opción es preguntarse qué pasa en cada lugar, ¿no es cierto? Entonces, si cualquiera que nosotros digamos diría, el Señor vino desde Sinaí, ¿qué pasó en Sinaí? La entrega de la ley. Alguien dirá, y amaneció desde Seir. ¿Quién es Seir o qué es Seir? ¿Alguien se acuerda? Edom. Exacto, el lugar donde habitaba Esaú, el monte de Seir. ¿Alguien se acuerda dónde queda el monte de Parán? Al sur, antes de... Desde ahí les envió, ¿no? A los espías y todo lo demás de Parán, ¿no es cierto? Y después de Cades, que es lo que traducen santos, ¿no? Que es Kodesh. Kadesh, ¿no es cierto? Kadesh Barnea, que también es del desierto. Entonces, por lo general se suele pensar en función de lugares. Entonces, la tradición, que como sabemos tiene una fuerte visión como del pueblo, es pueblo-céntrica, ¿no? Entonces dicen, claro, ¿qué pasó? El Señor vino desde Sinaí, significaría que el Señor quería dar la ley. Vale, entonces fue a donde los de Seir, a los de Edom, pero ellos no quisieron. Después fue a los de Parán, que eran los ismaelitas, porque ahí habitó Ismael, y tampoco quisieron. Después, pero después llegó con las miriadas de santidad, que serían los ángeles, y le entregó a su pueblo. Eso es lo que normalmente se suele entender. Pero como todos los criterios humanos, tienen un montón de gente que dicen sí, 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 y otros que dicen no, no, no. Entonces, el problema es que ahí, acordémonos de una cosa. Algo no cuadra si es que pensamos así. Nos cuadra el Parán, pero resulta que no solo dice Parán, es el desierto, dice el monte de Parán. Y ahora, exacto. O sea, hay alguna montañita por ahí, pero en la Biblia, en el transcurso de... Parán. Vale, entonces, y eso, y la enseñanza de Parán, ¿qué es eso? ¿Hemos escuchado eso? Porque para nosotros es fácil, ¿no? El monte de Sinaí, el monte de Sión, y ahora el monte de Parán. Es que no creyeron a Dios y, o sea, la enseñanza, ¿no? Que Dios les había jurado una tierra, pero de los 12, 10 retrocedían. Tuvieron temor de los gigantes.
Y dicen, o sea que muchos de nosotros pensando que estamos adentro, hayamos retrocedido y perezcamos en el desierto y no veamos la tierra, la que está prometida. Ya, vale, pero hay algo más. Es el lugar geográfico, una vez más. Parán resulta ser más bien desierto. O sea, en el Pentateuco, en la Torah, se refiere como el desierto de Parán. No se habla del monte de Parán. Pero pueden ver en Habacuc 3:3 como dice. ¿Dónde está Habacuc? Esos libros que a veces están pegaditas las hojitas. Habacuc. Dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Ah, a ver, ¿pueden leerle de nuevo? Habacuc 3:3. Dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Ajá. Entonces, fíjense. Entonces, ahí me di cuenta de una cosa. Porque es bastante fácil ahora para nosotros poner Parán en el buscador, ¿no? Y nos sale todos los versículos donde te aparece la palabra Parán. Pero ahí me di cuenta que como tal, monte de Parán aparecía solo aquí y ahí en Habacuc. Entonces ahí me di cuenta que el monte de Parán no era necesariamente el desierto. El desierto o no hace necesariamente referencia a las locaciones. Y de ahí lo que nos preguntamos con Jesse fue, bueno, y a todo esto, ¿qué significa Sinaí? ¿Qué significa Parán? ¿Qué significa? Porque a veces decimos Sinaí, pues, ¿qué significa? Entonces, ¿alguien se acuerda qué significa Sinaí? Espinoso. Exacto. Sinaí significa espinoso. Después, ¿alguien se acuerda qué significa Parán? Caverna. Sí. Exacto, como caverna. Y después decía, exacto, y Seir antes. ¿Qué significaba Seir? Exacto, chivo. Por ahí, por ahí va, exacto. Entonces ahí nos dimos cuenta. Entonces fíjense, si ahí nomás vamos cambiando, digamos, las palabras, o sea, no por las locaciones, sino por lo que significan, podemos leer el versículo y algo nos va a sonar. Entonces, y hagamos ese ejercicio. En vez de Sinaí, el espinoso. En vez de Seir, chivo. En vez de Parán, caverna. ¿Vale? Sí. Y lo demás casi que igual. Solo las dos primeras líneas de eso, no solo hasta lo de... Vale. Entonces dice, ¿cómo leería? El Señor vino desde el espinoso, y amaneció, ¿no es cierto? O resplandeció desde el chivo hacia ellos, y ¿qué dice? Y resplandeció en el monte de la caverna, con la ley de fuego, y vino entre 10 millares de santos. Entonces ahí a qué nos suena. La muerte y la resurrección. Exacto. Y ahora, si cambiamos todavía más, porque sabemos que cada vez que aparezca el tetragramaton, el YH, el YH y demás, podemos cambiar por Yehoshua HaMashiach. ¿Y cómo leeríamos ese versículo? Yehoshua HaMashiach vino desde el espinoso, amaneció desde el chivo a ellos, deslumbró desde el monte de la caverna, fíjense, y llegó desde las miríadas de santidad. ¿Ya? Entonces está hablando de su muerte y de su resurrección. Los espinos y enseguida nos desconectó. Y Jesse fue muy pilas en eso. Y lo que hizo fue buscar el versículo en donde dice que le pusieron y era lo que decía en Mateo. ¿Puedes verle dónde está? Mateo 27, Sí, ¿cuál Mateo era? 27, Exacto. 29. ¿Qué dice? Y tejiendo una corona de espinas se le pusieron sobre la cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo, salve, rey de los judíos. Vale, entonces dicen, ponen la corona y demás. Entonces, digamos así, el espinoso sería como una referencia a la corona de espinas, su muerte. El chivo, como decía Jesse, el chivo expiatorio, el monte de la caverna, donde fue sepultado, ¿no es cierto? Y cuando viene con las miríadas de santidad, pues una alusión a su resurrección. ¿De acuerdo? Pero de ahí viene, desde su diestra, como ponen, ¿no? Bueno, en nuestros días les ponen, con la ley de fuego a su mano derecha. Primero que ahí nos dice ley como decir Torah. Cualquiera de nosotros pensaría que diría Torah de fuego, pero no. Ahí aparece una palabra que es muy extraña, que es la palabra dat, ¿sí? Y dice literalmente Eshdad. Y ahora, ¿qué significa eso? Lo que normalmente se traduce y todo es ley de fuego o decreto de fuego. Pero ¿y eso? ¿Eso con qué se come? No, el Eshdad, dice, y desde su diestra, el Eshdad para ellos.
Entonces ahí, ¿qué es Eshdad? Y cuando leímos este versículo con Jesse de Mateo, que le pusieron una caña en su mano derecha y le hacían una burla diciéndole que es rey, entonces ahí entendimos que el Eshdad no es tanto un decreto como si fuera una norma, una palabra, sino más bien hace referencia a su autoridad de rey. Es decir, en virtud de todo lo que ha hecho de su muerte y su resurrección, es que viene ahora con el Eshdad en su mano derecha. O sea, el Eshdad es como la vara con la que va a regir, exacto, el cetro. ¿Vale? Entonces, fíjense, porque normalmente se suele decir la ley de fuego, pero suena raro, la ley de fuego. Más bien podríamos entender el cetro, digamos, de juicio, ¿entiendes? Porque el fuego también es juicio, ¿verdad? Entonces, cuando decimos del Eshdad, es el decreto de fuego, el decreto de juicio. Así que él viene con eso. Fíjense. Entonces, para dejar, digamos, para pensar más allá de ocasiones, y que a veces es bueno acordarnos y preguntarnos eso de, bueno, ¿y a todo esto qué significa Sinai? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿no? Y bueno, de ahí sigue diciendo algunas otras cosas, pero básicamente era esto que nos dio un buen punto de partida, porque si no sonaba medio raro ese versículo de vino desde Sinaí y tal, como que pensar en lugares era medio extraño. Ok, entonces eso estábamos viendo, ¿no? El tema de este versículo 2. Entonces, ya como vimos que este versículo era algo bien interesante, vale la pena que lo podamos ver hasta el versículo 5, que también tiene como que otro contexto, y de ahí sí podemos seguir adelante. ¿No es cierto? Vale, Dianita. Solamente agregar que dentro de los animalitos que estaban dispuestos para los sacrificios, el chivo era el sacrificio por el pecado, pero del pueblo, para hacer para todos. Porque el corderito también podría ser por el pecado, pero como individual. De tanto que el chivo siempre se lo puso en la plata del Señor para la expiación de toda la comunidad, todo el pueblo. Mayormente el pueblo. Sí, muy bien, gracias. ¿Ok? Y continuamos con el versículo 3, donde nos dice, aún él, Yehoshua HaMashiach, entraña pueblos, o sea, aún ama pueblos, entraña, los abraza. Todos sus santos están en su mano y ellos fueron doblegados a los pies de él. Él levantará desde sus palabras. Y el 4 dice, una Torá ordenó Moisés para nosotros, herencia de la congregación de Jacob. Y hubo en Jerusalén, un rey. Cuando se reunieron las cabezas del pueblo unidas las varas de Israel. Las varas ahí eran las tribus de Israel. Perfecto. Vale, entonces fíjense, aquí me llamó mucho la atención porque había algunas palabras que no se conocen. En nuestras traducciones ponen, ¿no? Aún ama a pueblo, o aún amó a su pueblo. Pero primero que no dice pueblo, sino está en plural, dice pueblos. Y la segunda, uno pensaría que ¿se acuerdan cómo normalmente se suele decir amor? Ahabá, ¿cierto? Ahabá. Cualquiera diría o pensaría que aparece ese verbo, el verbo oer. ¿No? Pero no dice ahí dice jover, si no estoy mal. Y ese verbo jover es un tipo específico de amor que más bien tiene que ver como con abrazar. Por eso le habíamos traducido acá como aún entraña al pueblo. O sea, porque los abraza, los cubre, los entraña. Pues en Como inglés, que le llamaban Jobab, ajá. Jobab, ¿qué es? al Jetro. El Jetro, exacto, Jobab, que le dicen el amado. Entonces es el entrañador. O sea, porque les cubre, les abraza, y por eso le ponen que ama. Pero más allá de que ama, es que los abraza. Entonces él abraza, pues, y por eso es como que a quien abraza a uno es porque le quiere, porque le estima, que le aprecia. ¿Sí? Entonces dice, ¿no? Aún entraña pueblo. ¿Ah? Y dice, fíjense, todos sus santos están en su mano. Eso está igual, ¿no es cierto? Él le pone todos sus consagrados, todos sus santos están en su mano. Y fíjense, aquí en la tercera línea, en las tres Biblias ponen, ¿cómo ponen ahí? Por tanto, ellos siguieron en tus pasos. ¿Alguna versión que diga algo diferente por ahí? Ellos también se llegaron a tus pies. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense, ¿no? La tercera línea del versículo 3 ponen, por tanto, ellos siguieron tus pasos. Y suena bonito, ¿no es cierto? Cualquiera diría, sí, el pueblo y tal.
Pero resulta que ahí no dice tan así, en realidad es un verbo que es medio complicado. Le había traducido más bien como ellos fueron doblegados a los pies de él. ¿Y por qué? ¿Por qué le ponen que ellos siguieron sus pasos? Porque el verbo es ahí como doblegar, en el sentido de que cuando un animalito, pues es lo que dice por ejemplo de Israel, que es de dura cerviz. Es cuando un animalito es terco, no se deja doblegar. Y una vez que se ha doblegado, es fácil guiar. Entonces ahí dice, ellos fueron doblegados a los pies de él. También como el trigo y la cizaña, ¿no? La cizaña permanece el trigo y el trigo. Se fue doblegado a sus pies. Entonces fíjense, eso es bonito, le dice el pueblo, todos sus santos están en su mano. Y ellos fueron doblegados al pie de él. Entonces fíjense, es bien bonito que el Señor, y ahí por eso es que es tan bonito que a nosotros, digamos, ya no nos dice pueblo de duro cuello, porque no se agacha, dura servicio. Aquí le dice pueblo doblegado. Por eso le traducen que se deja guiar, o que se guió por los pies. Literalmente es del doblegar, ¿sí? No hacerle agachar, digamos. ¿Sí? ¿Qué más dice? ¿Cómo ponen acá? En el 3 al final. Dice, recibiendo dirección de ti. Y ahí es medio raro, porque literalmente dice así, él levantará desde tus palabras. Y eso si nos ponemos así, no tendría mucho sentido. Les leo de nuevo. Entonces dice, de la segunda parte, bueno, el 3 diría, aún entraña pueblos, todos sus santos están en su mano, y ellos fueron doblegados a los pies de él. ¿Cómo? Él levantará desde sus palabras. Y ahora, ¿no es cierto? Y él levantará desde sus palabras, desde las palabras de él. Entonces, ¿qué es? Entonces, ahí más o menos lo que se entendía es que él es del pueblo, ¿cierto? Y que tomará a partir de las palabras. Como decir, así va a seguir. En pocas palabras. Él sí va a tomar de las palabras y va a seguir. ¿Sí? Eso, sin hacernos mucho lío. Entonces, digamos, Dios aún entraña pueblos, todos sus santos están en su mano, ellos fueron doblegados a los pies de él, por lo tanto, el pueblo tomará, levantará de las palabras del Señor. Ella no tomará de otro lado. ¿Ya? Eso. ¿Qué más dicen? El 4. Y aquí había una nota que me parece interesante. Tal vez no aplica, digamos, no quita ni pone mucho, pero alguna nota decía que tal vez puede ser que el orden del versículo 4 y 5 esté intercalado, esté cambiado. Entonces, tal vez valdría leer el versículo 5 primero y después el 4. ¿Sí? Pero en todo caso, el versículo 4 normalmente dice, ¿no? Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Ya ese cuándo y ese cómo no aparece. Simplemente dice, Moisés nos ordenó una ley, una Torá, ahí sí aparece Torá, para nosotros. Herencia de la congregación de Jacob. ¿Sí? Herencia. Y dice el 5. Y hubo un rey en Jesurún, ¿cierto? Y hubo un rey en Jesurún, cuando se reunieron las cabezas del pueblo, unidas las varas de Israel. Y esa es la canción de pronto que algunos se acuerdan hace unos años que cantamos, esa de Yahav Kol Israel Yahav. Esa de Vayehi, Bishurun Mele. Esa, más bien dicho, de este versículo sale una canción que es bien famosa. Yahav Kol Israel Yahav. ¿Se acordaron? Ya, entonces, sí, eso ya. Entonces, de ahí sale. Vayehi, Bishurun Mele. Entonces dice, en Jesurún hubo un rey, ¿no? Cuando se reunieron las cabezas del pueblo, unidas las varas de Israel. Esto es bien simpático, porque primero que Jesurún es un nombre que se le da a Israel en su calidad de rey, porque Jesurún en hebreo se dice Yeshurún, y Yeshurún viene del verbo yashar, que es el verbo recto, está recto, ¿sí? Está erguido, recto. Entonces, Jesurún es el pueblo cuando está recto. Entonces, hubo en Jesurún un rey. ¿Vale? Dice, cuando se reunieron las cabezas del pueblo, unidas las varas de Israel. Y precisamente ahí es que comienza a hablar de las varas de Israel, porque traducimos las tribus, ¿se acuerdan ustedes? Las tribus. Y ahí les comienza a bendecir. Entonces, antes de pasar a lo que le dice a cada uno, debemos notar una cosa, que es lo que le comentaba ayer y que veíamos ahora en la mañana. Y era que por lo general nosotros debemos de saber, o lo que se suele entender de este versículo, es como de este pasaje, es como que Moisés está recibiendo la revelación de Dios para bendecir al pueblo.
¿no? Entonces, como que se inspira, ¿no? Dios me inspira y comienza a decir, a ver, a Rubén tal cosa, fulanita tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y ya está. Y como que pasó por ahí. Pero lo que, si nos acordamos del primer versículo, resulta que de eso es lo que depende todo lo demás. Entonces, fíjense, lo que quiero decir es que cuando la palabra del Señor habla de bendición, habla de alguna herencia, como lo que dice aquí, habla de una herencia, habla de alguna cosa, no está en función del pueblo, está en función de Dios, más específicamente en función del Señor Jesús. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, es lo que decía, y es, en otras palabras, es lo que dice Juan 3:16. ¿Cómo dice? No, el del 14:6, entonces tengo 17. El 14:6, ¿cómo dice? No. Juan 14. Exacto, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, eso es lo que dice. Entonces, fíjense, las bendiciones del Señor, ¿cierto? Es como el camino a la plenitud de la deidad. Y nadie llega a eso si no es por medio del Señor Jesucristo. Y es lo que dice aquí, por eso es que comienza. Salió del Sinaí y todo lo demás. Sí, en virtud del sacrificio del Señor Jesús es lo que descansa todo lo que después llamamos bendición para el pueblo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Por eso es importantísima esta introducción que hace Moisés aquí, y que habla como en un lenguaje medio oculto, medio así metafórico, medio incomprensible. Pero es precisamente para eso, porque es solamente para el pueblo que entiende estas cosas en virtud del Señor Jesucristo. Así, ¿vale? Entonces, para no preguntarnos, porque a veces se suelen decir, ¿no? Y especialmente cuando vemos esto de las tribus y todo lo demás, resulta que ahora encontramos un problema, porque resulta que ahorita, ¿dónde está la tribu de Rubén? ¿Dónde está la de Isaacar? Así como tal, sabemos, no, tal vez sabemos la de los judíos y no completa, ¿no es cierto? Y tal. De pronto algunos levitas, algunas cosas así, por tradición, pero como tal, ya no hay. Entonces ahí encontramos un problema, porque aquí decimos, ¿no? Después dice, ya Rubén tal cosa, a Benjamín tal cosa, a José tal cosa, y a cada uno de sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, lo que habría que ver acá precisamente es, en concordancia con lo que acabamos de decir, es que el Señor va diciendo cada una de sus bendiciones, que es como decir sus propósitos para con el pueblo. Y de hecho va anunciando como las funciones que debería tener el pueblo. ¿Sí? Algunas funciones que debería tener el pueblo, porque en últimas de esas son las bendiciones. Las bendiciones no es que te voy a dar una casa bonita y un montón de plata y cosas por el estilo, sino son las funciones que Dios le ha dedicado a su pueblo para ejercer su obra, digamos. ¿Sí? Entonces ahí vamos bien. Entonces, como dice desde el 6, vamos viendo tribu por tribu. Vamos desde el 16. Y dice, en viva Rubén y no muera, y sean sus muertos una cuenta, o sea, sean pocos. Y esto para... Hasta ahí. Eso solo Rubén. Ya. Entonces, como dice, Para Rubén le dice que no muera y sean sus muertos pocos. vale. Entonces, fíjense, de pronto en nuestras versiones ponen viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. ¿Alguna versión dice algo distinto? Por ahí. Que viva la tribu de Rubén, que no desaparezca, aunque sea poco numerosa. Ajá. Ok, entonces decíamos, ¿no? En el versículo 6 de Deuteronomio 33, pone, ¿no? Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. ¿Y cómo decía en esta versión, Jimé? Dice que viva la tribu de Rubén, que no desaparezca, aunque sea poco numerosa. Aunque sea poco numeroso. Vale, resulta que ahí literalmente dice, como estamos leyendo, viva Rubén y no muera, y sean sus muertos una cuenta. Entonces ahí le ponen porque aparece la palabra met, que es lo que traducen pocos hombres. Pero en realidad lo que está diciendo es que sus muertos sean una cuenta, es decir, sus muertos sean contados. ¿Sí? Entonces esto, si nos ponemos a pensar, ¿qué podría significar con respecto al pueblo? Rubén. Eso, yo vi que la palabra med en caldeo y en arameo significa como persona. O sea, También. aquí ponen muertos, pero equivale a persona. Ujú. Los muertos viven. Por si Ajá. acaso. Sí. Ajá. Entonces le traducen así. Y en todo caso, como decíamos, ¿por qué será esto? Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones, su hombre. ¿Por qué? ¿Qué será? ¿Qué se les ocurre? Ya pensando ya no con Rubén, sino con el pueblo y demás. Con esa facción del pueblo tipo Rubén, digamos.
Porque no tenemos que su pueblo permanece. Exacto, que lo que dice, pues no hace falta, no hace falta que viva y no muera. No hace falta ser teólogo. ¿No es cierto? Que viva y no muera, es decir, que aunque sean poquitos, pero van a haber un remanente. ¿Sí? Entonces habrá congregaciones tipo Rubén, que serán poquitos, pero la garantía es que aún esos no van a morir. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Qué más dice? En la siguiente, de Judá. El 7 dice, y esto para Judá, y dijo, escucha de Joshua Hamashiach, la voz de Judá, y trae a su pueblo sus manos, sus abundantes, suficientes para él. Será ayuda a causa de sus angustiadores. Vale. En nuestra versión, ¿cómo dice? Deseo, Señor, oye el clamor de Judá y reúnelo como un solo pueblo. Dale fuerzas para defender su causa. Ayúdalos contra sus enemigos. Vale. Okay. Entonces, fíjense, es algo distinto como dice, ¿no? Presten atención. Dice, escucha, Señor, la voz de Judá y trae a su pueblo. ¿Sí? Entonces, primero dices, esto es como decir unas congregaciones tipo Judá. Dice, Señor, escucha la voz de Judá, implica que están clamando. ¿Sí? ¿Qué más? Y trae a su pueblo. Y aquí se hace una comparación. Aunque sus manos le son suficientes, así diría, aunque sus manos le bastan, ¿no? Pero tú serás de ayuda a causa de sus angustiadores. No sé si se entiende. Otra vez. Dice, escucha, oh Señor, la voz de Judá y le trae, regresa a su pueblo. Sus manos son abundantes para él. Así, sus manos son suficientes para él. O sea, aunque sus manos le bastan, ¿qué dice? Tú serás de ayuda a causa de sus angustiadores. ¿Sí? Aquí ponen como ponen. Tú seas su ayuda contra sus enemigos. Eso. Sí, no está mal. Solo que en lugar de decir sus manos le basten, no, dice, sus manos le bastan. A pesar de que sus manos le bastan, pero más allá de eso, tú eres la ayuda en medio de cuando tiene angustiadores y demás. Sí, entonces ahora preguntemos, ¿habrá congregaciones tipo Judá en este sentido? Claro que sí. Los judíos, Con este espíritu. y con este espíritu, más allá de los judíos. Como, Exacto. es como que quieren hacer, como sería que ellos no hacen las cosas de sus fuerzas, sino con la ayuda de Dios. Exacto, aun cuando tienen lo suficiente. Aunque son muy tienen, diligentes para exacto, hacer, tienen manos abundantes para orar, tú seas auxilio desde su especial. exacto, en sus angustias, exacto. Entonces, fíjense. Entonces, esta es una forma de ver precisamente la dimensión, digamos, o la variedad de iglesias que hay. Y por eso es que Dios se proveyó de 12 tribus. No por otra razón, sino porque así de amplia es la variedad de gente que Dios tiene. ¿Sí? Por eso es. No es porque no sé, porque si después nos preguntamos, ¿por qué no 10? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Porque 12 es la cantidad suficiente para tener una muestra. Entonces, esto es una muestra de cada uno de los tipos de congregación. Entonces, hay unas tipo Rubén, hay unas tipo Judá, y a esas tipo Judá le dice, aunque se vean suficientes, aunque les baste, no se olviden que tú eres la ayuda de ellos. ¿Sí? ¿Qué más dice? Ahora vamos a ver las tipo Leví. ¿Qué dice? Y a Leví dijo, tu Turí y tu Urín son un varón. Tu piadoso que le probaste en Masá y le viniste sobre las aguas de Meribá. Uh-huh. Ha dicho él a su padre y a su madre. Ya dice, perdón, vamos al 9. Dice, ¿qué ha dicho él a su padre y a su madre? Que no le ve, y a su hermano no reconoce, y a sus hijos no conoce. ¿Por qué vigilaron sus mandatos y consagraron su pacto? Instruirán sus mishpatim a Jacob y tutorán a Israel. Pondrán incienso en su nariz y el sacrificio completo sobre su altar. Bendice Yehoshua HaMashiach su poderío, su hayir, y haz deleitosa la obra de su mano. Hiere los lomos de sus insurgentes y sus odiadores de los que surgen.
el que surja. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿podemos leerle cómo dice en la Reina Valera en la versión que tengamos ahí? ¿Cómo dice? ¿Quién dijo de su padre y de su No, desde madre? desde el 8. A Leví dijo, tu Tumim y tu Urim son al varón piadoso Mashiach. Bueno, dice yo, ¿a quién probaste en Masá? ¿Con quién contendiste en las aguas de mi vida? ¿Quién dijo de su padre y de su madre? Nunca los he visto, ni ahora conoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron sus palabras o cumplieron. Ajá. Ellos, Excelente. ellos enseñaron tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Señor, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecen, para que nunca se levanten. Vale. Ok. Entonces, fíjense, ahora vamos a ver a Leví precisamente. Entonces, aquí vale la pena decirlo. Aquí sabemos que Leví, o la tribu de Leví, normalmente se caracteriza por él. ¿Qué tenían ellos? El sacerdocio. Y eso es a lo que se refiere el Urim y el Tumim. ¿Se acuerdan ustedes que el Urim y el Tumim eran esas piedritas que tenía el sumo sacerdote aquí en el pectoral? Y cuando le preguntaban algo, sacaba y daba la respuesta. El Urim y el Tumim. Entonces dice, ese Urim y Tumim, que básicamente es la consulta, el acceso directo al Señor, le dice, ya no serán para ti. ¿Para quién es? Exacto, al varón piadoso. Para un Ish Hasí, dice. Un Ish Hasí es otra cosa sino el Señor y Jesús. Entonces, el Turim y Tutumim en realidad le pertenecen a lo que llamamos varón piadoso, ¿sí? Que es de lo mismo que dice en el Salmo 22, si no estoy mal. Dice, no dejarás a tu piadoso ver corrupción. ¿De acuerdo? Entonces, el piadoso es otro nombre de Mashiach. Y que es en últimas, a quien en últimas le pertenece el Urim y el Tumim. Que sabemos que es de la consulta directa al Señor. ¿Sí? Entonces dice, el Urim y el Tumim en realidad le pertenecen a tu varón piadoso. Y dice, ¿a quién? Al que probaste en Masá y con quien reñiste en las aguas de Meriba. ¿Se acuerdan ustedes? De las aguas de, Masá y Meriba. Y aquí el 9 le ponen como una afirmación, ¿no? ¿Quién dijo a su padre? Pero es una pregunta en realidad. Dice, y aquí es una cuestión que de pronto el español no nos ayuda, pues digamos, toca forzarle un poquito para entender, pero es una pregunta. Y es como que está hablando es como que aquí en este versículo 9, el Señor le está haciendo una pregunta, está haciendo una pregunta, en este sentido, fíjense, dice, ¿ha dicho él a su padre y a su madre, no le ve? O sea, no le veo, él no le ve, y a su hermano, que no le conoce, y a sus hijos, que no conoce, que no les conoce. Y es una pregunta, entonces el Señor está preguntando, ¿ha dicho un varón, como decir, entre ustedes, él ha dicho a su padre y a su madre, no les conozco? A sus hermanos no les reconoce y a su hijo o a sus hijos no conoce, entonces la respuesta ¿qué sería? Ha dicho. Sí, a ver, dice otra vez, les pongo de nuevo. Dice, ¿no? Ha dicho él a su padre y a su madre, no le ve, o sea, no le veo, no le conozco, no le he visto. Y a su hermano, no le reconozco, o no le conoce, y a sus hijos, no conoce. Entonces esa, la respuesta es no. La pregunta sería, ¿y por qué? Y ahí nos dice el versículo. ¿Por qué? Porque vigilaron tus mandatos y consagraron tu pacto. ¿Ya? ¿Sí se entiende? ¿Sí estamos claros? Exacto. Entonces, dicho de otra manera, ¿por qué es que no negaron a padre, a madre, hermanos e hijos? ¿Por qué no negaron? Exacto, ahí está. Porque vigilaron tus mandatos y consagraron tu pacto. ¿Sí? Eso. Entonces, ahora, relacionando esto con la tribu de Leví, ellos eran precisamente, y llama mucho la atención que ellos sean los que conozcan su línea genealógica, porque acuérdense que el sacerdocio iba por sangre. Entonces, por eso es importantísimo que aquí les haga esta relación de por qué es que ellos no perdieron ese linaje de saber quién era descendiente. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo de Leví? Sí, sí nos damos cuenta. Y sí sí estoy siendo claro. Sí. A ver, la tribu de Leví tenía el sacerdocio. El sacerdocio era transmitido por vía sanguínea, generacional. Entonces ahora vemos por qué le dice, ¿quién de ustedes ha negado a su padre, a su madre, a su hermano, ¿no? A su hijo?
¿Por qué no lo han hecho? Porque Sí, vigilaron, ya, ahí quedó mejor. Sí, ya, entonces a eso es a lo que se refiere. Es una pregunta. ¿Algunos de ustedes han negado padre y madre? ¿Han negado hermano? ¿Han negado hijos? No, ¿por qué? Ah, porque están guardando el mandato. ¿Ya? Es. ¿Qué más dicen? Por lo tanto, diría, ¿no? El 10. Instruirán tus mispatim a Jacob y tu Torah a Israel. ¿Sí? Dice, pondrán incienso en tu nariz y el sacrificio completo sobre tu altar. Ahí dice el Calil. Dice, ¿no? ¿Qué era Calil, Carmita? Como que se quema completamente, que se totalmente quemado, totalmente quemado. Exacto. Entonces dice, instruirán tus mishpatim a Jacob y tu Torah a Israel. Y esto precisamente es lo que le corresponde a la tribu de Leví o a las congregaciones, digamos, tipo de Leví, a pesar de que ya no tengan el Urim y el Tumim. Y es esto, enseñar los mishpatim a Jacob y tu Torah a Israel. ¿Sí? Que si nos acordamos, Jacob viene siendo como la jerarquía, Israel el pueblo. Entonces a los de arriba hay que enseñarles, digamos, los mishpatim, el debido proceso, y al pueblo en general, la Torah. ¿Vale? Y eso es lo que seguramente hacen algunas congregaciones que están más instruidas en esto. Dice, pondrán incienso en tu nariz. Dice así literalmente, en tu nariz, pondrán incienso. ¿Cómo ponen acá? Pondrán delante de ti, ¿no? No, dice, pondrán, literalmente, pondrán, perfume ponen. Ya, ahí dice incienso, que todo. ¿No? Pondrán que Torah en tus narices, ¿no es cierto? Y el sacrificio completo sobre tu altar. Bendice, es decir, estos van a ser como una suerte de intercesores, intercesores por el pueblo, ¿sí? Porque pondrán el incienso en la nariz para que huela rico, y el calil, el sacrificio perfecto ante tu altar. ¿Qué es lo que van a decir? Más o menos, ¿esto qué significa ya en términos actuales? Que ellos van a presentar al Señor Yeshua HaMashiach en su función de sacrificio ya completo. ¿Sí? Porque acá como ponen lo del sacrificio, ¿dónde está? En el 11, si te haces. Dice, pon, y el holocausto sobre tu altar. Ahí no dice el holocausto, ahí dice el calil, que el calil no es otra cosa que un sacrificio consumado, o sea, completamente. ¿Sí? Entonces, por eso dice, pondrán el calil sobre tu altar. Y el calil no es otra cosa que el Señor Joshua ya consumado, el sacrificio completo. Calil, K-A-L-I-L, calil. ¿Sí? Dice el 11, bendice Señor su poderío, su hayin, como Eshat Hayel, ¿se acuerdan ustedes? Lo que produce mujer virtuosa, que se acuerdan que habíamos visto que era mejor mujer de guerra, de combate, de militancia. Entonces, bendice, oh Señor, su Hayel, el Hayel de ellos, y haz deleitosa la obra de la mano de ellos. Hiere los lomos de sus insurgentes y a sus odiadores, ¿cierto? Antes de que surja. ¿Sí? Entonces lo que dice es que, y esto es interesante porque es lo que suele pasar en las congregaciones tipo Leví, que hay gente que son insurgentes, o sea, que se levantan. A los que se levantan, Señor, tú hieres. ¿Sí? Es lo que está diciendo. Ajá, exacto. Entonces dice, Señor, bendice su poderío y haz deleitosa la obra de su mano. ¿Sí? Y por eso es que si ustedes se dan cuenta, siempre en mis oraciones lo que digo es eso, Señor, es que esto sea deleitoso. ¿Sí? También pensando en esto, que sea deleitoso la obra de las manos. Y se hiere los lomos de sus insurgentes y sus odiadores de que surja. Vale, ¿qué más dice? El 12, ¿qué más? Benjamín dijo, el amado de Yeshua habitará confiado sobre él, cubrirá sobre él todo el día y entre sus hombros habitará. Vale, entonces fíjense, ¿qué tipo de congregación sería esta? Sí, los tipo Benjamín, digamos. Que su confianza está en el Señor. Ajá, que viven confiados. Pero además, fíjense la redacción del versículo. Dice, ¿no? Bueno, en nuestras versiones ponen, el amado del Señor habitará confiado cerca de él. Ahí no dice cerca, ahí dice literalmente sobre. Dice, el amado del Señor habitará confiado sobre él. Ahí dice Shohen la beta la. Será el que habite en confianza sobre él. Sobre él. ¿Sí? Cubrirá sobre él todo el día. El amado, a Benjamín. ¿Sí? Exacto, es lo que dice Martita. Y dice, y entre sus hombros habitará.
Entonces es una congregación bastante querida, bastante que tal vez, acuérdense que Benjamín, ¿qué número de hijo era el Benjamín? El último, el más, al que hay más, al que hay que cuidarle más. Entonces por eso dice, las congregaciones tipo Benjamín son estas, que hay que cargarles como a niños, que hay que cuidarles, y que Dios mismo les cuide. Por eso dice, el amado del Señor está sobre ellos todo el día. ¿Está cuidando? Fíjense, ¿sí? Y entre sus hombros habitará. ¿Qué más dice? Y de José sí es bastante extenso. ¿Qué dice? Y a José dijo, bendita del Señor sea tu tierra, de lo excelente del cielo, del rocío y del abismo que se extiende debajo, y de lo excelente de la producción del sol, y de lo excelente del rendimiento de las dunas, y de las cabezas de los montes del Queden, y de la excelencia de las colinas de Orán, y de la excelencia de la tierra y de su llanura, y de deleite que habita en una zarza. Venga por cabeza de José y por coronilla el nacir de sus hermanos, el primogénito de su toro, en su honra, en cuernos de buey son sus cuernos. Con ellos corneará pueblos juntos y hasta los fines de la tierra. Y ellos son los miriadas de Efraín, y ellos son las miriadas de Manasés. Vale, entonces con José pasa una cosa bien simpática. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué podemos ver aquí en la redacción de estos versículos? Una que le dice a José y no a sus hijos, pero también no, porque, vale, antes de, muy bien eso, le dice a José no a sus hijos, parecería, ¿qué más? ¿Qué más parece que vemos de aquí? En la redacción, si nos fijamos. A ver, vamos leyendo. Dice, bendita sea su tierra, ¿no es cierto? Y ahora va a decir que en qué consiste su tierra. ¿Qué dice? Y aquí fíjense cómo va marcando unas cosas medias interesantes. ¿Qué dice? De lo mejor del cielo, del rocío. ¿Y de dónde? Y del abismo que se extiende debajo. ¿Qué son esos? ¿Qué son? Antónimo. Exacto, como antónimos, son opuestos. El cielo y el abismo. ¿Cierto? Lo que está arriba, lo que está abajo. Vale. ¿Qué más dice? El 14, ¿cómo dice? Con las masas escondidas. ¿Y qué más? Vale, entonces, ¿qué otros opuestos hay ahí? Sol y luna. ¿Vale? ¿Qué más dice el siguiente? ¿El 15? Los montes antiguos, la abundancia de los collados. Vale, entonces ahí hay otra diferencia. No, montes y collados. ¿Sí? Ahí dice con los montes del Queden y con los collados del Olam. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza. Vale, exacto, dice. Y de la excelencia de la tierra y de su llanura, y del deleite de que habité yo en una zarza. ¿Cierto? Después dice, venga Mira, por... perdón, Sí, profesito, en el 15 más, tal vez el Queden y el Olam. Sí, más que montes y collados, sino Queden y Olam. aunque son las dos, es decir, montes de Queden Por eso. y colinas o collados de Olam. Como uno como temporal y el otro como desde la eternidad. Más o menos, aunque casi que son, o sea, son opuestos, pero no tan opuestos, ya vamos a ver por qué. O sea, va por ahí, pero no son extremadamente contrarios. ¿Sí? Entonces dice, el 16, y de la excelencia de la tierra y de su llanura, ¿no es cierto? Y de deleite del que habitó en una zarza. Venga por cabeza de José y por coronilla, el que dice el príncipe, ¿no? El nazir de sus hermanos. Y aquí hay otra vez otro paralelismo. La cabeza y la coronilla. ¿Sí? Después que dice el 17. ¿Cómo ponen el 17? Y vale, entonces fíjense, como el primogénito, es un símil, ¿no? Primogénito de su toro es su honra. Entonces ahí dice toro. Después dice, y cuernos de buey son sus cuernos. Entonces aquí hay un doble paralelismo, porque por un lado dice toro,
y el otro es un buey, como decir un toro salvaje. Unicornio pone. Es que es un animal que ya está extinto y que no se sabe cuál es. No me acuerdo cómo se dice en hebreo. Le tiene de pronto por ahí que ahorita cómo es ese animalito, se me va. El rehem, ya me acordé. Es el rehem. Ah, el búfalo. Ajá, el rehem. Rem. Re. Rem. Es un animalito que se dice que ya está extinto, pero que seguramente haya sido como un búfalo, pero más salvaje. Como un toro salvaje. Es parecido a un búfalo. Ajá. Entonces, por eso hay otro paralelismo entre el toro y el buey o el búfalo. ¿Sí? Entonces dice, ¿no? Y aquí dice, y cuernos de buey, de búfalo, son sus cuernos. Dice, con ellos acorneará pueblos hasta los fines de la tierra. ¿Y qué dice? Y aquí nos va a dar. Todos estos paralelismos que hemos estado viendo no son otra cosa que ¿qué? De Efraín, y ellos son los miles de Manasés. Ya nos dimos cuenta. Entonces, por eso es que decíamos, parece que está hablando a José, pero en realidad está hablando de Efraín y de Manasés. Y por eso dice, la bendición, ¿sí nos damos cuenta? Ya, entonces, fíjense, por eso es bien importante verle cómo... Ajá, exacto. Nos damos cuenta. Entonces, fíjense cómo muy bonita la redacción de esta parte. Dice, será con la bendición del sol y de la luz, O sea, del espérate, cielo y espérate. de... O sea que como dice, estos son las miriadas o los 10 millares de Efraín y los de Manasés. Entonces cuando dice sol, de repente Efraín y Manasés la luna, porque el sol le puso arriba. Exacto. Los montes y los collados, o sea, Exacto. como uno Unos tenía más más grandes y preeminencia que el otro... otro. Exacto. Horrible. Ajá. Entonces lo que está diciendo es que va a tener, o sea, van a ser fructíferos. Es lo mismo que le dijo Jacob a sus hijos. El uno, sí, no te preocupes, que él va a ser un gran pueblo, pero el otro va a ser más importante. Ya, y ahora, pensemos en tipo congregaciones. ¿Qué tipo de congregaciones serán estas congregaciones tipo José? Las grandes, ¿no es cierto? Que hay unas grandes que parece que son muy preeminentes y hay otras que son menos grandes, pero también son. Pero ahí sí es opuesto. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, en número, claro. Estos más bien van en... Jacob también cuando bendice a su hijo, en los supuestos, cuando le dice la bendición. Ujú. Es como a José personalmente, dice Exacto. en el 13. Sí, o sea, las bendiciones del cielo. Exacto. Ajá. Exacto. Así mismo. Entonces, fíjense, a José siempre le trata en un sentido doble. Entonces, cuando está bendiciendo a José, está bendiciendo en realidad recibiendo una doble bendición. Como el primogénito, es el primogénito. Y el alargar. Básicamente, claro, sí, en algún sentido sí. Entonces, fíjense, eso era lo que me llamó mucho la atención de este lenguaje, ¿no? El lenguaje dual. Que si nos quedamos ahí pensando qué son las colinas, que el sol, que no sé qué, que la luna, que el cielo, que el abismo. La altura. Para mí, somos igual, es solamente Sí, lo que pasa, Es más tamaño. los tamaños. O sea, no es lo mismo decir longui que el panecillo, ¿no? No es lo mismo decir estos son prominentes. exacto, algo así, exacto. O sea, no es lo mismo decir el lenguaje latino, no es lo mismo decir el agua que el panecillo. Saben, un collado también llamado portillo es un punto más bajo de una línea de cumbres, comprendido entre dos elevaciones. O sea, una elevación Punto Una más loma. bajo de Una una loma. línea de cumbres. De un monte si es un monte. Una montaña. Ajá, una montaña. Exacto. ¿Cómo es el collar? ¿Ah? ¿Cómo es el collar? Exacto. Exacto. El tamaño, ¿no? El tamaño, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué más dice? Y a Zabulón le dijo ¿qué? Vamos a ver. El 18. A ver. Ya. El verso 18 dice, a Zabulón dijo, regocíjate Zabulón en tus salidas, en sacar en tus tiendas. Ujú. Y los pueblos clamen un monte. Allá sacrificarán sacrificios de justicia, porque el caudal de aguas lata y de los yacimientos ocultos en la arena. Vale. Entonces, fíjense aquí,
Primero que aquí habla de dos tribus de Muna. A Zabulón dijo, regocíjate Zabulón en tus aldeas, en tus salidas, perdón. E Isacar en tus tiendas. Ahí había una nota de lectura. ¿Y ustedes se acuerdan qué significa Isacar? ¿Alguien se acuerda qué significa o por qué le pusieron Isashar? Por la venta. De las mandrágoras. Isashar. Isashar. Sí, sí, por la venta de las mandadas. Pero ¿por qué le pusieron Isashar? Porque dijo, no me acuerdo qué dijo, pero Mi es esposo se le grabó. De está la raíz de Sosno. Isashar. Y se alegrará. Espera, Ajá. a ver, pero busquemos dónde. Está en Génesis 30. Veámoslo. Génesis 30. Isashar se dice en hebreo, ¿no? Isashar. Y está el verbo está la raíz de sos, que es de donde viene la frase esa de sos asisba Adonai Tagel Nafshit el Jai, esa de ciertamente me alegraré en el Señor porque me ha vestido de ¿cómo dice? Con vestiduras de salvación. Ajá, que es la captada también. En el 18, 30, Ahí está, 18. 30, 18, Y gracias. dijo Lea, Dios me ha dado a mí pago, precio, dice, por cuanto di mi siervo a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Es que es de Sahar, De Sahar. de pago, de Se contrato. prestan de las venta. dos. Están Sas y Sahar. Pero él no dice que se gozó, No se goza. porque ha dado en venta, digamos así, Ajá. porque ha dado mi recompensa, pone aquí. Claro. Y venta por cuanto di a mi siervo a mi marido, por eso llamó su nombre Isaac. Isashar, ajá. Ahora, resulta que ¿por qué hago todo esto? No por meternos en palabras que tal vez no entendamos, sino porque aquí hay una cosa, que Zabulón parecería que no le dice mucho. O sea, alégrate Zabulón, o sea, regocíjate. Él le dice Sameach, de lo que decimos Hag Sameach, Samja. Regocíjate Zabulón en tus salidas. ¿Ya? Y parecería que hay que. Después dice, y tú Isacar en tus tiendas, en tus ojel, dicen, en tus tiendas, literalmente. Pero resulta que ahí algunos se piensan que es que se puede leer de dos maneras. O sea, la primera parte de Isashar tiene esta raíz de sos o de sis, que es regocijarse, alegrarse. Entonces, como decirte, alégrate Zabulón cuando salieres y también en tus tiendas. Y alégrate en tus tiendas. Tanto cuando sales como cuando regresas. El asunto es que, en cambio, si leyéramos así, nos queda faltando otra tribu más, porque si ustedes recuerdan, aquí no aparece una tribu. Y ya vamos a ver cuál es. ¿Ya? En todo caso, pensemos en las congregaciones tipo Zabulón. Sí aparece, ahí está Isacar. Hay una que no aparece, pero ya vemos cuál es. Dice, Zabulón. ¿Ah? Pero sí apareció el año pasado. Vale. Dice, Zabulón, alégrate Zabulón cuando saliera. Entonces, preguntémonos, ¿cuáles son estas congregaciones tipo Zabulón? Los misioneros. Exacto, las evangelizadoras, los misioneros. Alégrate cuando salieres. Y en cambio, ¿cuáles son las tipo Isacar? En tus tiendas. Los llaman. Las que aman su tiendita. Exacto, las que están ahí estables. Exacto. Entonces, fíjense, ¿no? Pero fíjense, incluso de estas dos que dicen, Espérate, pero no me dijiste cuáles son las congregaciones de Manasés y Efraín. dijimos, Las los grandes y abundantes. las más pequeñas. Ah, las grandes y pequeñas. Ahí, ya. Gracias. Y medianas. O sea, son las extra large y las extra large. Ajá. Y después dice, ¿no? En el 19, ¿qué dice? ¿Saben qué no dice así? Ahí dice, los pueblos claman un monte, dice así. Los pueblos claman un monte. Allá sacrificarán sacrificios de justicia, porque el caudal de aguas lactan y los yacimientos ocultos en la arena. Entonces, en pocas palabras, lo que está diciendo aquí es, los de Zabulón son los de arriba, ¿no es cierto? Los que chupan la abundancia de los mares, de las aguas, ¿sí? De los mares. Y los de Isaacar son los que en cambio lactan o se benefician de los tesoros escondidos de la arena. ¿Qué más que tesoros? Es yacimiento, es como una mina. ¿Ya? Es como una mina. Porque mientras los unos van por el mar recorriendo, se expanden, tal, los otros en cambio se nutren de lo que está ahí adentro. ¿Sí?
que son los dos tipos de congregación. Como decíamos, una las misioneras, ya, y las otras las que se quedan, pero están ahí minando, digamos. ¿Sí? En vez de tesoreros, en vez de tesoreros, Yacimientos. escondidos. Sí, yacimientos, solo yacimientos. Sí, los yacimientos escondidos en la arena. Sí, entonces, fíjense, ¿no? Entonces, una vez más, hay dos tipos de congregaciones de aquí. Las tipo Zabulón, que son las que tienen que alegrarse cuando salen. Y por eso dice que lactan los caudales del mar, ¿no? Y después están las congregaciones tipo Isaacar, que se alegran en su tienda, pero que en cambio ellas se nutren de los yacimientos que están escondidos en la arena. ¿Sí? Entonces, fíjense. ¿Qué más dice? ¿Cuál sigue? El 20, Gad. Agad dijo, bendito sea el ensanchador de Gad, como un león joven habita, y arrebata el brazo hasta la coronilla. Y mira el Reshit para sí, porque allí está reservada la porción del legislador. Gad, el 20. Sí, Sí, es bien, sí, el 20. el 21, repito. Y mira el Reshit para sí, o sea, para Gad, porque allí está reservada la porción del legislador, y llegan las cabezas del pueblo. Las justicias del Señor hizo y los impartían con Israel. Vale. Entonces, fíjense, ¿no? Acá en nuestra versión pone, bendito el que hizo ensanchar a Gad. Entonces, ahí está como adjetivo o como sustantivo. Bendito el ensanchador de Gad. El que le está haciendo ampliarse. Dice, como un león joven habita y arrebata brazo hasta la coronilla. Se está hablando de un león, que es alguien tan fiero que tranquilamente de un zarpazo, como se dice, arrebata tanto un brazo como todo. Sí, como todo. Hasta coronilla. Brazo hasta coronilla. Brazo hasta coronilla. ¿Qué más dice? Esta es la moller. La moller. La mollerita, exacto. La mollerita, sí. Entonces abraza, y dice, ¿no? Arrebata o zarpa el brazo, incluida la coronilla. Dice, ¿no? Dice, y mira el reshit para sí, porque allí el 21. Ahí pone, escoge lo mejor de la tierra, pero en vez de lo mejor dice el reshit. Escoge, o mira, no dice escoge, dice mira, o sea, distingue, ¿qué se dice también? Observa, pero es en el sentido de, no, se me fue. Aprueba, eso, aprueba el reshit para sí, porque allí está reservada la porción del legislador. ¿Sí? Entonces, esto es un tipo de congregación que está en ampliación, que está creciendo, ¿cierto? ¿Y qué más dice? ¿Y por qué está creciendo? Porque ha visto el reshit, ¿no es cierto? Y ha visto la porción del legislador. Dice, y llegan las cabezas del pueblo. Dice, las justicias del Señor hizo y los mishpatim con Israel. Pues ahora se entiende por qué está ensanchándose. Porque está haciendo la palabra. Porque está enseñando. Dice, hizo las justicias del Señor y los mishpatim con Israel. ¿Vale? Con Israel. Con Israel. ¿Sí? Con Israel ejecutó los mandatos. Exacto, con Israel hizo los mishpatim. El 22, ¿qué dice de Dan? Dice, y Dan dijo, perdón, Dan cachorro de león, brinca desde Basán. ¿Vale? Entonces fíjense ahora. Dan es cachorro de león. Y ahí le dicen, no, brinca desde Basán. ¿Y ahora ustedes se acuerdan que era Basán? ¿O quién era o de dónde era? La serpiente. Exacto, la serpiente. ¿Se acuerdan quién vino de Basán o de Basán? ¿Quién era de Basán? El Og, rey de Basán. Porque era el Og, rey de la serpiente. Entonces dice, Dan es cachorro de león, es decir, es alguien que recién ha nacido y tiene potencial. Es una iglesia, una congregación tipo Dan. Está nacida, recién nacida, y es como un cachorro de león. Y ahí dice, pero que salta desde Basán. Sale de. Exacto, que sale de. Se está en Basán, pero él brinca. ¿No? Se escapa. ¿Sí? Salta desde Basán. Es decir, es una congregación novita. ¿Sí?
¿Qué dice el 23 de Neftalí? Dice, y a Neftalí dijo, satisfecho de deleite y lleno de bendición del Señor. El oeste y el sur poseerá. ¿Vale? Entonces, fíjense, satisfecho de deleite, satisfecho de razón, aparece ahí la palabra, ¿no? Satisfecho, o sea, lleno de razón y lleno de la bendición del Señor. El oeste y el sur De la poseerá. voluntad de reconciliación. Exacto, de la voluntad de sí. El oeste y el sur poseerá. ¿Sí? Literalmente dice el mar creo que dice la estepa. ¿Sí? Poseerá. Ajá, el occidente y el sur. Vale, entonces pensemos ahora, ¿qué tipo de congregación sería esta del tipo Neftalí? América. Y puede ser, ¿no? Porque dice el oeste, el mar Y y el sur. Poseerá. Y fíjense que dice satisfecho de deleite. Se está lleno de un montón de gente, exacto. No tanto que próspero, está con un montón de gente reconciliada. Sí, porque cuando acá yo he traducido deleite, hay que explicarle la palabra. La palabra es razón, la que dice Carmita, la voluntad de reconciliación. ¿Sí? Pero a veces traducir así, voluntad de reconciliación, es muy complicado porque se hace a veces medio tedioso estar leyendo así. Y a veces me he dado cuenta que, claro, el año pasado traducí así. Y a veces eran dos palabras, pero que se hacía una oración completa para explicar todas las frases. Entonces, cuando decimos deleite o el razón, es precisamente lo que llega después de que una persona ha sido reconciliada. Cuando una persona ha sido reconciliada, ¿cómo queda, digamos? ¿Qué hay? Hay alegría, hay deleite. Pues eso es lo que dice, está lleno de deleite. Entonces, en términos generales, en adelante, digamos, si nos podemos acordar de esta palabra, deleite es eso, lo que queda después de haber sido reconciliados. Hay deleite, es deleitoso. ¿Sí? Es deleitoso. Entonces, dice, satisfecho de deleite y lleno de la bendición del Señor. El oeste y el sur poseerán. El mar y sí, lo del sur poseerá. Heredará incluso. Del 24, ¿qué dice? Y Aser dijo, bendito de los hijos de Aser, sea el deleite de sus hermanos y moje aceite su pie. Hierro y cobre son sus cerrojos, y como tus días es tu fuerza. No hay como... Hasta ahí, hasta ahí nomás. Entonces, veamos cómo dice el 24, ¿no es cierto? Bendito sobre los hijos sea Aser. ¿Qué más? Sea el amado de sus hermanos, y mojen aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Vale, entonces, aquí primero que, bueno, al final hay una pequeña palabra que hasta ahora no se sabe qué significa, por eso se traduce como fuerza. Entonces, veamos, ¿qué dice? Bendito de los hijos de Aser. ¿Sí? Sea el deleite de sus hermanos y mojen aceite su pie. Entonces, ya sabemos del deleite qué es. Esas promesas, sobre todo. ¿Perdón? Jaquín, de tus promesas. ¿No? A partir de tus promesas. Es que no es muy verdadero. Es la última palabra que dijiste. Ashhakim. De Sí. Job, de Joaquín, digamos así, pero a partir de... También, aunque en otras por alguna razón lo ponían como debilidad, medio raro, no se sabía muy bien la palabra. En todo caso, dice, bendito de los hijos es Aser, sea el deleite de sus hermanos y moje en aceite su pie. ¿Y eso? Moje en aceite su pie. ¿A qué le suena? Que estén frescos, ¿qué más? O sea, por ejemplo, Aarón dice que el aceite baja desde la cabeza, por la barba, hasta abajo. O sea, como lleno del Espíritu Santo. Eso, como... sujeto. O sea, que su caminar esté sujeto. Porque acuérdense que el aceite es sujeción y su pie se ha mojado en eso, es decir, que su caminar esté sujeto. Así de fácil, digamos. Por eso dice, sea el deleite de sus hermanos. ¿No? Y mojen aceite su pie. Hierro y cobre son sus cerrojos. Como tus días es tú y esa palabra que no sabe qué significa. ¿Sí? Hierro y cobre son tus cerrojos. Entonces es como decir, son seguros. Las puertas de él no se mueven, no se abren. Dice hierro y metal, tu calzado. También le traducen como calzado. Pero ¿saben por qué? Porque la palabra ahí es tornillo. Y resulta que tornillo le traducen como lo que ponen a los caballos, ¿cómo es? Las herraduras. Entonces por eso le traducen calzado. Pero en realidad son como tornillos. Ajá. Sí me di cuenta Entonces, también de eso. herraduras, digamos.
como herraduras, algo así. Ajá. Hierro y cobre son tus tornillos, diría. Por eso le ponen cerrojos los de las puertas. Y como tus días, y ahí hay una palabra que en realidad no se sabe qué significa. Acá le traducen fuerza, pero también hay otros que le traducen por alguna razón debilidad. Y no se sabe en realidad qué es. Es como estar lánguido, pero en realidad no se sabe qué significa esa palabra. Ah, no ha sido la que yo te dije, es otra. Ajá, Dabeja. ajá. Y es así, no se sabe todavía qué significa. Ahora dice el 26, y hasta ahí queda la bendición con los hijos. ¿Es cierto? Y dice, fíjense, y ahí viene lo último, del 26 al 29 es como otro cierre. Dice, no hay como el que, ahí no dice Dios, ahí cualquiera diríamos que, cualquiera pensaría que dice Elohim, ¿no es cierto? Pero no, ahí aparece solo él. Él. Como cuando se dice El Shaddai, eso, él. Ajá, no él el pronombre personal. No, él. No hay como el él de Yeshurun, de Jesurún, como el poderoso de Jesurún, que monta los cielos en tu ayuda. ¿Sí? Imagínense, o sea, que cabalga, digo. Que cabalga los cielos en tu ayuda y en su majestad los cielos. Refugios del Elohim de Kedem, dice así. ¿Cómo lo pone? No. Claro. Dice, ¿no? El eterno Dios es tu refugio. No. Dice, refugio es el Elohim Kedem. Es el Dios de la eternidad. Refugio es el Dios de la eternidad y debajo los brazos de Olam. ¿Qué más dice ahí? ¿Deja? En el 28 de la segunda vez. Dice, a la tierra de trigo y No, mosto. El 28. 27, perdón. Mira, refugio es el Elohim del Keden y debajo de los brazos del Olam. Y divorciará de tu delante tu enemigo y él dirá, destruye. Hasta ahí. Entonces, fíjense, dice refugio, dice Maón, que la palabra Maón, si no estoy mal, es precisamente como esta torre fuerte. Sí, como esta torre fuerte, como una fortaleza, digamos. Sí, una torre fuerte, ¿sí? Sí, Maón. Maón es del Elohim Kedem. Y debajo, los brazos de Olam. Dice, y divorciará de tu delante tu enemigo. Ahí aparece eso que les echará, le pone ahí. Realmente es divorciará. Divorciará de tu delante tu enemigo y él dirá, destruye al enemigo. ¿Qué más dice el 28? Y habitará Israel confiado. Solo está el ojo fuente de Jacob, a la tierra de trigo y mosto. También sus cielos gotearán rocío. Felicidades de ti, Israel. ¿Quién es como tú, pueblo salvo del Señor, escudo de tu ayuda y quién es espada de tu majestad? Se postrarán a ti tus enemigos y tú sobre las alturas pisarás. Sobre sus alturas. Sobre sus Ok, alturas entonces pisarás. fíjense, dice, y habitará Israel confiado. ¿Sí? Aquí ya está hablando del pueblo. Entonces, ¿en qué condiciones cuando realmente Israel iba a habitar confiado? Seguro. Antes de que pasara este versículo 28, podrías decirme cómo quedaría el 26. No hay como él, Dios de Jesús. No hay como el poderoso de Jesús. El poderoso. Él es la palabra que reemplazamos por poderoso. Exacto. Él, en lugar de Dios, es poderoso. No hay poderoso. No hay como el poderoso. No hay como el poderoso. Ya, no hay como el poderoso. No hay como el poderoso de Jesús. Exacto. No hay como el poderoso de Jesús. Que cabalga los cielos en tu ayuda y en su majestad los cielos. Exacto. Por eso le dice, ¿quién como el poderoso de Jesús? Sí, ¿quién como? Dice, refugios del Elohim de Kedem y debajo del brazo de Olam, y divorciará de tu delante tu enemigo, y él dirá, destruye. Dice el 28, y habitará Israel confiado, ¿sí? O seguro, ¿no? Confiado, seguro. Y eso les preguntaban, ¿no? ¿Cuándo va a pasar eso? Exacto. Por eso dice arriba que ya mandó y él dispuso destruye. Significa que ya no queda más. ¿No? Y entonces por eso Israel habita confiado. Y dice, solo, o sea, solito, dice, está la fuente de Jacob. Ahí literalmente dice Ayin, que es ojo. ¿No? Por eso le he traducido como ojo de Jacob,
pero también se entiende la fuente. Porque ojo, como cuando se dice ojo de agua. Entonces, es en ese sentido. Por eso nuestras traducciones creo que le ponen fuente de Jacob. Fuente, porque literalmente dice ojo. Dice, solo está en la fuente de Jacob. Dice, a la tierra de trigo y mosto. Entonces, fíjense ustedes, ¿por qué dice que está solo? Porque a pesar de, a diferencia, digamos, de lo que nosotros pensamos, el habitar solo es en realidad de habitar seguro. Fíjense ustedes, ¿por qué estamos inseguros o por qué nosotros ahora nos sentimos inseguros? Cuando salimos a la calle. Pues. Porque las personas se pueden acercar. Exacto, porque no estamos solos. No sé, porque me en este lenguaje. Hay otro. Porque, exacto, hay otros. Porque cuando estamos solos, ¿quién nos asegura? ¿Estás seguro? Entonces, por eso acá está solo en la fuente de Jacob. Es decir, ya no hay nadie con él. ¿Ya? ¿Qué más dice? A la tierra de trigo y mosto, o sea, del vino joven, el vino dulce. También sus cielos gotearán rocío. ¿Sí? Entonces, por eso se entiende que está seguro, porque ya está en la tierra del trigo y del mosto, y que los cielos gotean rocío. Dice, felicidades de ti, y dice, asreja. Sí, es lo que dice, ¿no? Felicidades hay de ti, Israel. Y le pregunta, ¿quién como tú? Y ahí preguntémonos, ¿quién como nosotros, pueblo de Israel? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta a eso? No. ¿Quién es la, a ver, la pregunta es, ¿quién como tú? ¿Cuál es la respuesta? Nada. Nadie. Nadie. Entonces dice, felicidades hay de ti Israel. ¿Quién como tú? Nadie. ¿Por qué? Porque eres pueblo salvo por el Señor. Y ahí salvo por, se entiende ese salvo en. Dice, ve Hashem, dice. Salvo, no sé, ve Hashem, dice. No sé, ve Hashem. Dice, salvos, refugiados, rescatados por el Señor, o en el Señor incluso. Dice, escudo de tu ayuda y quien es espada de tu majestad. Entonces, fíjense, esos son otros nombres del Señor. Escudo de ayuda. Fíjense, escudo de ayuda y espada de majestad, espada de poderío. ¿Sí? También, exacto. Escudo de ayuda. ¿Sí? Dicen, Magenes. ¿Está como pregunta eso? No. Y La está- primera. Todo, ¿Cuál? todo está como pregunta. Desde quién, Todo como el tú, versículo está con todo como Sí. Sí se puede hacer. Pero no sé cuándo. Claro, o sea, se puede, sí, no hay problema, digamos. En realidad, ¿En quién? ¿En quién? has dicho desde. Si lo que dice Dianita es desde. Ajá, y termina la pregunta al final. Excepto al final del versículo. O sea, ¿quién es como tú, pueblo salvo por el Señor, escudo de tu ayuda, y quién es espada de tu majestad? ¿Está? Se postrarán a ti tus enemigos y tú sobre sus alturas pisarás. ¿Sí? Entonces, en todo caso, la respuesta es la misma. ¿Quién como tú? Nadie. ¿Cierto? Pueblo salvo por el Señor, escudo de tu ayuda y quien es espada de tu majestad. Y aquí fíjense, se postrarán a ti tus enemigos. ¿Ya? Y dice, y tú sobre sus alturas pisarás. De pronto alguna versión pone sobre sus espaldas. No. ¿Sí? ¿Cómo dice ahí? Tus enemigos te adularán, pero tú pisotearás sus espadas. Exacto. Espaldas. Espalda. Esto de hollar es pisotear, ¿no? El verbo hollar que tanto a veces vemos en la Biblia, hollar no es otra cosa que pisotear. Entonces dice, se postrarán a ti tus enemigos. Entonces cuando se postran, ¿y por qué dice sobre sus alturas? Me hace referencia a cuando una persona está súper desnutrida y se encorva, ¿qué pasa? No, pero ¿qué se ve? La espalda, Los huesos, las vértebras, ¿cómo se llama eso? Exacto, las apófisis espinosas, ¿no? Las espinitas de la columna. ¿Se han visto ustedes cuando, incluso, o sea, sin necesidad de estar tan flacos, si nos encorvamos un poco así sin camiseta, se ven los huesitos de la columna, ¿cierto? Entonces dice, tú pisarás sobre sus alturas. entonces yo me trepo. Exacto. Es Es que están postrados. Entonces lo que dice que el pueblo, a los enemigos, sobre sus alturas. Entonces ahí no es tanto que lugares altos ni cosas, sino sobre las espaldas. Por eso lo hacen ahí. Sobre sus espaldas. Pero claro, ¿por qué las espaldas? Porque en la espalda hay alturas. ¿Sí? Fíjense. Y ahí termina la bendición. Entonces fíjense que es un contraste totalmente diferente con el capítulo de la semana pasada. Es ser un juicio puro y duro.
Este en cambio sí es una Pero ¿para bendición, qué digamos. congregaciones? Y esto es para todos en realidad. Esto es para todos. Porque hasta ahí termina. ¿No es cierto? Hasta ahí termina. ¿Sí? Para todo el pueblo de Israel. Por eso dice, ¿quién es como tu Dios? Exacto. ¿Quién es como tú? Dice, ¿quién es como como el poderoso de Jesurún? Nadie. Pues ahí estamos todos bien. Nadie es como yo. Y ahí dice que en virtud de nuestros señores que nosotros podemos tomar venganza de los enemigos. Y tal vez nosotros que todavía no estamos, a veces, porque a veces no estamos muy conscientes de eso. A veces pensamos que nuestros enemigos son el que nos, no sé, nos hizo algún daño, alguna persona. Pero acordémonos lo que dice el apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra, sino principados y todo lo que no se ve. ¿No es cierto? Sobre todo eso, que habitan en las regiones celestes. Entonces, esos son los enemigos que en últimas van a estar postrados a los pies primero del Señor y después de nosotros. Y el Señor nos dirá, destruye. ¿Ya? Entonces ahí daremos el brinco y aplastar. ¿Sí? Sobre sus alturas, sobre sus espaldas. ¿Sí? Vale. Eso con esto. No sé si tenemos alguna pregunta de este capítulo 33. 23. ¿Cuál falta? Exacto, Simeón. ¿Por qué? ¿Por qué falta? Sí. El segundo hijo de Simeón. Es Rubén, Simeón, Leví. Y Simeón, ¿se acuerdan que habíamos visto el año pasado que tal vez era por precisamente el pecado que tuvieron con Simri y Cosbi? El que les lanzó el Pinjas. ¿Se acuerdan? Ellos eran de la tribu de Simeón. Pues, tal vez puede ser por eso. No, yo tengo otra cosa, ¿no? En el versículo 27, donde aparece este famoso Meoná, ahí era Shimeón, o tal vez se comieron a Shin adelante, y entonces ya queda Shimeonán, que quiere decir, Simeón. O sea que puede ser que el escritor en el verso 27 le faltó la Shin. Entonces en vez de decir... Mahón, ya. ¿Te acuerdas? Ya, ok, sí, ya me acordé. Sí, Mahón. Entonces como tenía una A, pues es como... Vale. En el 27, en el 27. Pero léele cómo sería con Simeón. Entonces, antes teníamos que refugio es el Elohim del Kedem, ¿no es cierto? El Dios del Kedem. En vez de refugio sería Simeón. hacia Simeón, ¿no? Al que escucha, ¿no? Simeón es el que escucha. A la congregación hacia el que escucha o hacia el Simeón está el Elohim del Kedem. Y ahí sí todo lo demás. Ay, perdón. Sí, me había olvidado. Hacia Simeón. Mahón. Y lo que pasa es que ponen Mahón, lo que ponen refugio. Ajá. Pero se escucha igual, Meón. Solo ponen Sí, es Mahón. posible que Meona haya sido cercenada la letra Shin. La Shin. Cierto. Exacto. Shimeón. O sea, si le pone adelante la Shin, ya queda Shmeon. De Meona, está Meon. Entonces poniendo adelante la Shin, queda Shmeon. Exacto. En español hay algunas palabras que sonarían raras. Ajá, pero en todo caso ahí está. Vale. Entonces, ¿cuál congregación sería esta si es que acaso? A ver, veamos. Diría, Hacia Simeón está el Elohim del del Kedem, Kedem. ¿no es cierto? ¿Y qué más dice? Está debajo de los brazos del Olam. Del Olam, ajá. Debajo de los brazos del Olam, divorciará de delante de ti tu enemigo y él dirá después. Ajá. ¿Qué será? Como que hace guerra espiritual. Algo así. Exacto. Los que pelean, digamos. Sí. Sí. Gracias, Carmen. Sí, sería este 27. Sí. Ajá. Y fíjense también que aquí le considera a Leví como tribu. Y por eso no nos debe, digamos, llamar la atención que en Apocalipsis aparezca Leví como una de las puertas de la Nueva Jerusalén, que aparece como puerta, porque en verdad ellos, sí, en verdad ellos, no, más he dicho, ellos fueron los únicos que tuvieron la real herencia, que era tener el propio Señor, y por eso es que ellos no recibieron pedazos de tierra, pero sí forman parte de las dos tribus, digamos. ¿Sí? Por eso es que en Apocalipsis aparece solo José.
No aparece Efraín y Manasés, pero solo aparece José y aparece también Leví. Ajá. Vale. Ok, entonces, ¿qué les parece si terminamos con el 34? ¿Qué dice? Continuamos con el capítulo 34 y nos dice: y subió Moisés desde los planos de Moab hacia el monte Nebo, cabeza del Pisa, que está contra el rostro de Jericó. Y el Señor le hizo ver toda la tierra, desde el Galad hasta Dan, y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar, el postrero. O sea, hasta el mar, hasta el postrero. Y el Negev y la llanura circular en el valle de Jericó, ciudad De Palmera. ajá, sí, ciudad de palmeras hasta Zoar. Y dijo el Señor: esta es la tierra que he jurado a Abraham, para Isaac y para Jacob, diciendo: para tu simiente la estaré dando. Te he hecho verla con tus ojos, pero allá no la cruzarás. Entonces esto nos lleva a lo que nos dice en Génesis 28, 12, 13. No sé si alguien lo puede leer, por favor. Génesis 28, del 12 al 13, en donde el Señor le hace una visita a Jacob y por medio de un sueño le indica lo siguiente. Y tuvo un sueño, vio una escalinata que apoyada en tierra alcanzaba el cielo por el otro extremo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. El Señor estaba en pie sobre ella y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de Isaac. Yo te daré a ti y a tu descendencia la tierra sobre la que estás acostado. Aquí vemos la promesa del Señor y aquí le confirma nuevamente, ¿no? Le dice: mira, esta es la que verás, o sea, esta es la que le muestra la Jerusalén celestial, la que también está aquí, ¿no? La que le mostró también a Jacob. Y también para constatar esto, también podemos ver, por favor, en Hebreos 11, del 8 al 10. Hebreos 11, del versículo 8 al 10. Aquí estamos. Por la fidelidad, Abraham siendo llamado, ¿Puedes leerle más durito? por la fidelidad, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde ir. Por la fidelidad, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en las tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es el Señor. Por la fidelidad también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Entonces ahí el Señor nos está diciendo claramente que no busquemos una herencia terrenal y no nos aferremos a esto que es pasajero, sino a lo que realmente permanece y la promesa que Él nos ha dado. Y en el versículo 5 nos dice: y murió allí Moisés, siervo del Señor, en tierra de Moab, respecto a la boca del Señor, y él lo enterró en un valle, en tierra de Moab, opuesto a Bet-peor, que es el lugar, ¿no? De Peor. Pero no conoció un varón la sepultura de él hasta el día este. No se lo conoce. Y Moisés era portador de 120 años cuando murió. No se oscurecieron sus ojos y no se apartó su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los planos de Moab 30 días. Y ellos completaron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Yehoshua, hijo de Nun, fue lleno del ruach de sabiduría, porque Moisés situó sus manos sobre él
Y escucharon a él, los hijos de Israel, y echaron conforme lo que Hicieron. hicieron. Hicieron conforme lo que ordenó el Señor a Moisés. Y no se levantó más un profeta en Israel como Moisés, que el Señor le conoció rostro a rostro. Por todas las señales y maravillas que envió el Señor para hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y por toda la mano esforzada y por todo el grande temor que hizo Moisés a los ojos de todo Israel. Amén. Entonces, vale. ¿Qué podemos comentar de acá que no se haya dicho yo? ¿No es cierto? Bueno, primero quería, a propósito del versículo que leyó Jesse de Hebreos, y a propósito de que estamos en un azúcar, ¿podemos leerle de nuevo ese, por favor? Hebreos. Hebreos 11, ajá. Sí. Nuestros 10 no nos tocó. ¿Sí? ¿Qué dice? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Gracias. Entonces, fíjense, una vez más, ¿qué dice? Jimé ya sabe lo que vamos a decir. Pero lo que habíamos visto aquí precisamente es que si leemos todo, ¿me puede ser el 10? Antes del 9. Sí. Sí, hay, como dicen, durísimo. Por la fe habitó. Sí, Así, así. sí, sí. Duro, Por duro. la fe habitó en la tierra prometida como tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Herederos. Y ahí dice, morando ponen en tiendas, Sí. pero esa palabra que aparece ahí en griego se puede traducir como Sukkot, morando en Sukkot, morando en viviendas temporales. Y es muy bonito que leamos ahora esta porción que hace alusión a eso, y que Moisés, y acabando la Torah, que Moisés acá le diga el Señor, y esta promesa es la que le dice a Abraham, Isaac y Jacob, tú solo míralo. ¿Ya? Porque esta es la promesa que le dice a Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso es que después el escritor de Hebreos dirá, claro, es que Jacob, ellos vivieron en Sucot. Vivieron en Sucot y ya sabemos qué pasa. Y por eso es que Moisés no se va triste. Como extranjeros y peregrinos. Exacto, moraron como extranjeros. Y es lo que reflexionábamos, ¿te acuerdas, Jimé? ¿Qué decíamos, Jimé? Eso. Y eso. Habíamos dicho que, por ejemplo, en la época de Abraham, Isaac y Jacob, ellos ya tenían ahí como decir la promesa, ¿no es cierto? Y preguntábamos y hacíamos una reflexión diciendo, ¿qué les impedía a ellos tomar posesión ya de la tierra? ¿Qué les impedía a ellos decir, bueno, el Señor ya me dio esto, voy a construir una ciudad acá y le voy a poner a Abraham Monopoly? Exactamente. Exacto. Entonces, exacto, Hebreos ya nos dice, porque es que ellos no andaban buscando esta tierra. Ellos entendieron lo que era. Para su simiente y la simiente de Abraham es Cristo. ¿No es cierto? Que es lo que dice Gálatas. Entonces, fíjense, por eso es muy bonito que esta porción nos toque leer bajo un azúcar. Porque ahí entendemos que ni Moisés fue eterno. Que ni Moisés fue eterno y a él le tocó solo ver de lejos. ¿No? A Moisés le tocó ver de lejos, así como nosotros estamos muy bonitos, armando y todo lo demás, pero ya en 2 días esto se acabó. ¿Cierto? En 2 días ya se acabó y ahí que toca. Y es más, la siguiente semana, ¿qué nos toca?
En cuanto a leer, a la lectura, digamos. Empezar de nuevo. Y en un año, en 54 semanas más o menos, estaremos ¿qué otra vez? Terminando otra vez bajo una azúcar y así hasta que el Señor venga. No sé si aquí mismo, pero, pero verán por si acaso verán los puestos. Ajá. Entonces eso, ¿no? Y fíjense, y también hay una cosa bien bonita, algo que también veíamos aquí. La Haftará es precisamente Josué 1:1 al 18. Y resulta que aquí se da una bonita transición de mando. Es una bonita transición de mando y hay una cosa que nos habíamos dado cuenta y nada más les comento así, porque esta Haftará hemos de ver aquí en un año. Entonces la Haftará era algo simpático porque más o menos ¿qué edad le calculan ahorita en este momento a Josué? Al Yehoshua bin Nun. Unos 40 y algo. ¿Ahorita? Ah, 25. No yo. Gracias, gracias. Gracias, no, Josué bin Nun, Alisa de Nun. Aquí, ¿cuántos años tendría? Más de 40. Más de la edad que tenía al salir de Egipto, más 40. Más 40. O sea, Pero más o menos. es que parece que él era joven. Tal vez, ¿no? Era niño, tal vez. Joven. Joven, Unos 16. Aunque para que le manden. 55, Aunque para que le. 20, 40, 60. 20. Vale. 20 puede ser. Vale, suponiendo que tenga 20, 25. 20, Póngale 26. 60, ya. Más o menos a los 60. Ya, 60 años. Pero en todo caso hay una cosa que sí sabemos. ¿Cuántos años pasó de asistente de Moisés? 40. ¿Alguien de ustedes se aguantaría 40 años como asistente? No, sí. Ahora, pongamos en el lenguaje de fútbol. Pongamos el lenguaje de fútbol. ¿Se aguantarían 40 años en la banca? Pasabolas. Él no estaba en la banca, no. Estaba en el lugar especial. Claro. Pasando bolas y no jugaba. Exacto, exacto. O sea, no estaba en el servicio activo. Pero fíjense. Claro. Pero él era un asistente Exacto. en primera fila, que Exacto. estaba cerca a él. Ajá. Porque tú sabes que Claro. ahora que estás en el sector público, las Exacto. asistentes del asistente y Ajá. el asistente más próxima al jefe Es otra, exacto. pues saben. Exacto, pero no deja de ser asistente, no era el principal. Podía incluso hacer hasta más cosas que el titular, pero no deja de ser asistente. En todo caso, fíjense, es una persona que tuvo 40 años de asistente. Es decir, que era una persona que tenía su carácter súper bien formado. Y lo que fue necesario, exacto, y aprendió todo, aprendió tejimaneje de todo. Y cuando ya le tocó asumir el tema, lo único que dijo Moisés fue, hasta aquí llegué yo, te toca, Dios te bendiga, vaya y ven. Y nos vemos allá, yo me voy a dormir. Ya ven, nos vemos. Para que me auxilie, ¿en qué hago ahorita, Moisés? Exacto, ¿y ahora qué hago? Para él y a ustedes. Exacto, ahora ya le toca a él. Y lo bonito es que aquí dice, ¿no? Y reposó sobre él, primero que Moisés le dice, ¿no? Dice, ¿no? Y después, y miren lo que dice en el 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Vale? Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Entonces es una transición bien simpática. Y además es algo que nos enseña un montón a nosotros para el tema de la transición de liderazgo, como le queramos llamar. ¿Sí? Que se necesita un buen tramo de que alguien sea asistente. Es una cosa bien, y yo por ejemplo les comento, ustedes saben, como dice Edita, yo trabajo en el sector público y trabajo con alguien que en su momento ahora es una autoridad, pero en su momento era, más que nada su vida era lo académico, pero en sus inicios no fue siempre el profesor que ahora es, y en sus inicios eso se puede ver en algunas, digamos en algunos libros que escribió el maestro de él, también es famosísimo. Y en esas obras se ve y dice, este libro que yo hice me ayudó mucho fulanito de tal. Y entonces ahí entendí que, por ejemplo, cuando alguien quiere ser, imagínense, un PhD, que no es cualquier cosa, que es alguien ya profesional y todo lo demás,
la metodología que se tiene en esta universidad me parece súper interesante, que le ponen a uno no a investigar lo que él quiera, sino le ponen a él, y ahí sí literalmente el tutor, a tutoriarle, decir, me vas a ayudar a mí a escribir un libro. Es como un yugo. Exacto, le ponen un yugo, dicen, tú me lees todos los libros que van en la bibliografía, tú me sacas las citas, tú me vas haciendo esto, tú me haces el libro por último. ¿Ya? Y el mérito se lo gana. Claro, y el mérito es para el otro, porque claro, son las cosas que él ya tiene, pero uno se encarga de pulirlo. Y ahí uno se da cuenta que para decir, bueno, es cuestión de arreglar comas, ¿no? Es cuestión de que toca leer todo y más de lo que el hombre leyó para después decir, está bien o está mal. Y eso es una bonita escuela, digamos. Y por eso es que después salen unos profesionales o profesores súper buenos. Y digamos, ahí haciendo el Calva Homer, ¿no? Si eso se hace en una simple universidad, y en el pueblo de Dios, Lo bueno es que Yehoshua es nuestro maestro Así y él es. sabe cómo Así es. distribuye. Cómo distribuir todo. Claro. Y así mismo también, pero por el otro lado también, ¿no? Así como, como Moisés tuvo su Josué 40 años ahí, digamos, ¿no? Todo el mar. Y así como también Jesús tuvo a sus 12, estuvieron ahí no 40 años, pero unos cuantos años también. Sí es necesario que se tenga. Y más que nada es esto, por ejemplo, el tema de una submedia convivencia. Una media convivencia, que incluso en algunos ámbitos yo lo he visto, en el campo de profesores y demás, que por ejemplo es tanto la ayuda que se necesita o la asistencia, que a veces dice, quédate en mi casa. O sea, quédate y sigues, y, o sea, te amaneces, lo que sea, juntos comen, juntos siguen escribiendo y todo lo demás, siguen investigando y van haciendo el tema. Entonces, fíjense, esa es la formación. Exacto, es un discipulado. Exacto. Entonces no es el tema de, bueno, ya mis 8 horas, me voy. No, sino el tema de, o sea, es el tema de, ok, acabamos, ¿quieres seguir? Sí, hay que hacer las cosas, ven, quédate, duerme, descansa, comemos juntos, dormimos, ya todo lo demás, ya te vas a dormir, aquí no es para nada, y ya todo lo demás. Esa es una escuela muy bonita que ahora no se tiene. Que ahora no se tiene, pero sería bueno ver, pensar, digamos, en algún momento cómo se podría hacer. Que se puede, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, fíjense, eso con el amigo Moisés, con el hermano Moisés, ¿no? El siervo del Señor y después lo que le toca a José. Dios mediante el año siguiente estaremos viendo la japa. Sí, de José. Vale, entonces creo que con eso hemos terminado. Bendito Dios que nos ha permitido terminar un año más la Torah. ¿Sí? Amén. Amén. Y qué gusto. ¿Sí? Queridos hermanos, vengan al cafecito. Amén.